Bueno, hola, buenos días, tardes o noches, compañeras y compañeros, según la hora en la que se estén conectando ustedes. Para mí es de día todavía, en este momento que estoy grabando esta primera clase a mi cargo, segunda clase del curso Salud Mental para el Proyecto Nacional. Segunda clase de un módulo que comenzó con esa primera clase que dio Mario Burgos en relación a los modos del padecimiento subjetivo, a lo que se ha visto, a los que se ha visto sometido, constreñido nuestro pueblo en estos cuatro terribles años de gobierno neoliberal. Eh, que como bien dijera Marcos Peña, citando, si no recuerdo mal, a Margaret Thatcher, se trata menos de un proyecto económico, que por cierto que sí lo es también un proyecto de reconfiguración del alma, es decir, un proyecto económico, político y cultural que intentó reconfigurar las condiciones de vida de nuestra nación y de nuestro pueblo. Mario ha abundado bastante en la primera clase en relación al daño subjetivo y a las situaciones no solo de daño subjetivo, sino también a los hitos de resistencia que se han ido generando a lo largo de estos años, lo cual supone un cálculo de la enormidad de la tarea que nos espera, pero también supone que hay en dónde apoyarse. También supone que los modos de resistencia que se han ido desarrollando, por un lado en el propio campo de los trabajadores del campo PSI, y por el otro lado los modos en que nuestro pueblo ha ido generando a lo largo de los años maneras de resistir, nos brindan un piso que no es cualquier cosa y que no es poco. En este sentido, en esta segunda clase, eh, voy a leer los puntos a desarrollar. Creo que son una buena guía para mí y para ustedes. Estamos hablando del campo de la salud mental y de sus paradigmas. Hablamos de disciplinar la anomalía, patología y normalidad, diversidades y salud mental, campos disciplinarios y complejidad, y la ley de salud mental como soporte. Esta es una clase de alguna manera bisagra porque a partir del primer núcleo desarrollado por Mario en relación a los desafíos en cuanto al daño y a las situaciones de las cuales tenemos que hacernos cargo, y el último punto que lo van a desarrollar Marcela Botinelli e Iris Valles, que tiene que ver con la implementación de la ley de salud mental y los desafíos que ello supone. Esta clase a mi cargo intenta ser como una bisagra, una articulación, describiendo algunas características del campo PSI, que de algún modo entendemos son interpeladas por este desafío. Si no entendemos cómo somos, quiénes somos, cómo nos hemos ido constituyendo como campo disciplinario y como campo de trabajo, mal vamos a poder responder a los desafíos de esta etapa, que es una etapa crítica en un doble sentido, y después vamos a avanzar un poco sobre eso. Esta tensión entre desguace y resistencia, a la cual aludía el primer punto, es una tensión que está en crisis, y está en crisis y ha cambiado afortunadamente de signo. Aquello que fue resistencia, que fue un avance que por momentos parecía irrefrenable del paradigma neoliberal, digamos, y de su dispositivo de poder, que parecía aplastante y que iba configurando modos de resistencia, modos de no retroceder demasiado, modos de no perderlo todo. Ha ido cambiando de signo y en los últimos meses se ha convertido en una enorme luz de esperanza y en un retroceso por momentos parece casi descontrolado de los sectores de poder.
Sin embargo, este cambio de signo es una interpelación de largo aliento, no es simplemente, no se resuelve, y eso lo sabemos, con ganar una elección, sino con echar sobre los hombros de todos los que componemos el campo nacional y popular una enorme responsabilidad. Este curso, Salud Mental para el Proyecto Nacional, es una interpelación, compañeras y compañeros, no es un curso más, no lo digo porque sea especialmente valioso, aunque hemos hecho todo lo posible para que sea un curso de buen nivel, para que sea un curso que esté a la altura del desafío que tenemos que enfrentar. Pero básicamente esa es la cuestión, es decir, el desafío que tenemos que enfrentar es enorme, y entonces tenemos que hacer un cálculo de las herramientas de las que disponemos, y la principal herramienta de la que disponemos somos nosotros mismos. En este campo, la principal herramienta de trabajo son nuestros cuerpos, son nuestros saberes, son nuestras instituciones. Y a eso tenemos que entrarle, porque si no le entramos a eso vamos a ser como ciegos, intentando confrontar con herramientas viejas, con un paradigma viejo, desafíos que no lo son y para los cuales los viejos paradigmas no han sido construidos. Vamos a entrarle, la idea entonces en esta clase es entrarle un poco a esa cuestión. En realidad, cuando decimos paradigmas, es una manera tal vez parcial de referirse a la cuestión, porque cuando uno dice paradigmas está pensando más bien en una serie de conceptos articulados, de modos de pensar, de modos de comprender, pero bien sabemos que esos paradigmas en realidad están articulados en dispositivos que los incluyen, pero que los exceden, digamos, a los cuales hay ahí una retroalimentación. Esto es decir, que cuando decimos paradigmas, en este caso estamos queriendo decir, hablamos de nosotros mismos, hablamos de las modalidades que entendemos como consagradas para abordar el padecimiento subjetivo, hablamos de las instituciones en las cuales trabajamos, hablamos de los procesos de trabajo a los cuales estamos acostumbrados y a los cuales nuestros eventuales pacientes también están acostumbrados, y constituyen las maneras en que somos demandados, porque esas maneras en que somos demandados son hijas de los dispositivos que hemos venido ofreciendo. Es necesario entonces una deconstrucción de esas modalidades de trabajo, de esos modos de pensamiento, de esos conocimientos de los cuales estamos imbuidos, en los cuales creemos, y que tantas veces se nos van revelando insuficientes. De construir lo que nos constituye, de alguna manera, y entendemos que es una necesidad para poder estar a la altura de este desafío. ¿Cómo se ha constituido el campo PSI? Tenemos en el módulo bibliografía al respecto, tenemos textos de Robert Castel, de Michel Foucault, digamos, y entiendo que la mayor parte de los escuchantes de esta clase y participantes de este curso son trabajadores del campo de la salud mental, para los cuales seguramente estas temáticas no son ajenas, las han visto en su formación. Pero vamos a marcar algunos rasgos que me parece que no pueden quedar afuera, que está bueno recordarlos porque están presentes, porque nos trabajan, porque nos constituyen. El campo PSI se constituye a lo largo de, digamos, el último siglo y medio, para ser un poco amplios, digamos, a partir de una cuestión que es la necesidad de conjurar una anomalía, que es la que la locura le impone al orden jurídico. El orden jurídico de la modernidad se sostiene sobre un punto de apoyo irrenunciable, que es la idea de la razón, que a su vez sostiene esta idea humanista, digamos, de que las personas, siendo sujetos de razón, son por lo tanto responsables de sus actos.
adecúan sus actos a sus finalidades y comprenden lo que están haciendo, y que por lo tanto son responsables ante la ley de las transgresiones que cometan al marco jurídico existente. Esta idea de ciudadanía es constitutiva de la moderna razón capitalista, y la locura la pone en jaque, le crea ahí un problema que no puede resolver. ¿Y por qué no lo puede resolver? Porque un delito, una transgresión a los usos y costumbres cometidas por una persona que está alienada de su razón, la hace imposible de ser castigada, ya que no comprende la calidad de sus actos. Este problema, esta anomalía, esta salida de lo que se entiende como normalidad, es capturada, y de esto, bueno, el texto de Castel, el orden psiquiátrico, abunda en esto, y les recomiendo a quienes lo hayan leído que lo vuelvan a mirar, y a quienes no lo hayan mirado se sumerjan en él, porque es un texto maravilloso, y nos va explicando claramente cómo se crea ahí un agujero. ¿Y quién viene a cubrir ese agujero? Viene a cubrir ese agujero aquella construcción conceptual a modo científico que se ocupa de las anomalías humanas en general. Esto es la medicina, que allí donde el cuerpo se aparta de su normal funcionamiento, intenta comprender cuáles son las causas por las cuales ha dejado de funcionar como corresponde, e intenta curar esa anomalía para volver a poner las cosas en su debido lugar. Por lo tanto, la captura de la locura por el orden médico psiquiátrico, digamos, ahí nace, digamos, la moderna psiquiatría como especialidad de la medicina, que se propone lo que se propone en general la razón moderna, y la moderna razón es la moderna razón capitalista, hacer con los fenómenos de la naturaleza en general, que es comprender para controlar, para poner al servicio de los objetivos de la sociedad. Comprender para controlar. En el caso de la metodología científica, esto también significa controlar para comprender, con lo cual la institución manicomial se presta como anillo al dedo al doble objetivo. Se controla esos cuerpos descontrolados para poder comprenderlos, se los tiene bajo control, y al tenerlos bajo control e intentar comprenderlos, se van construyendo conocimientos que acompañan esa relación, donde alguien alienado de su razón, alguien con conductas anómalas que no cuajan en el cuadro de la normalidad social instituida, son puestos bajo el control de un poder externo que sustituye su voluntad por una voluntad que intenta precisamente ese doble trabajo: controlar y comprender. La palabra patología no la ha pronunciado todavía, pero viene de suyo, digamos. Por supuesto, si las anomalías del cuerpo, las disfunciones del cuerpo son patologías, ¿por qué no lo serían las disfunciones del alma? Por lo tanto, se construyen ahí, es interesante la palabra, ¿no? Porque, voy a decir campos disciplinarios, y la palabra no es inocente y tiene doble vía, digamos, ¿no? Se construyen disciplinas con la idea de disciplinar lo indisciplinado, es decir, de hacer comprensible lo que no se entiende, de poner orden en la confusión, y al mismo tiempo se disciplinan los cuerpos que están tomados por esta anomalía, por este desorden, por esta disfunción, y se los pone en caja. Uno pareciera que estuviera hablando de cosas que ocurren solamente en la institución manicomial, pero cuánto de esta manera de situarnos ante los fenómenos de la sinrazón está presente en la mirada que cada uno de nosotros suele llevar puesta, suele llevar consigo cuando se enfrentan con el fenómeno de la locura. Esto supone entonces campos disciplinarios, supone producción de saberes, supone producción de instituciones,
supone producción de abordajes y de procesos de trabajo y de modelos de atención que van desde el manicomio, el hospital psiquiátrico, al consultorio privado y a la construcción. Cuando digo disciplinas, digo también competencias, digo también incumbencias, para decir palabras que son mucho más actuales y están presentes todo el tiempo en nuestros campos disciplinarios. Voy a llamarle a esto la construcción de un dispositivo tecnoprofesional, y voy a afirmar que en la situación de crisis en la cual estamos, no solamente nosotros como pueblo y como nación, sino la situación de crisis que atraviesa al capitalismo en esta fase de valorización financiera del capital y de globalización, donde el mismo paradigma humanista que constituye al hombre como centro y razón de todas las cosas, y que se construye sobre la idea de la posibilidad del progreso de cada uno a través de la competencia con todos los demás, este paradigma también está en una crisis. No me atrevo a decir terminal, pero lo acabo de decir. En realidad, no sé si es terminal o no es terminal, pero que es una crisis no me cabe la más mínima duda. Es decir, estoy diciendo crisis del paradigma humanista. Esta doble crisis nos tiene a nosotros en este momento, nos tiene a nosotros en una situación muy peculiar y muy desafiante. Y podemos decir que este curso Salud Mental para el Proyecto Nacional intenta que ese desafío se configure como un aporte a la política de salud mental de nuestro próximo gobierno. Allí vamos entonces. ¿Por qué decimos que la ley 26657 debiera ser, creemos que es, afirmamos que es el ordenador de la futura política de salud mental del gobierno nacional? ¿Y por qué esto tiene todo que ver con la situación crítica de nuestro campo? Y cuando digo situación crítica, digo una situación en la cual se ha pateado el hormiguero y en la cual hay algo que se está reconfigurando, pero que no se va a reconfigurar sin nuestra toma de posición, nuestra entrada en el combate, y una presencia fuerte que de alguna manera marque una dirección y construya una política desde los lineamientos más generales hasta las prácticas mínimas, íntimas, en cada situación de trabajo, en cada barrio, en cada unidad sanitaria, en cada guardia. La ley 26657 es un gran ordenador por básicamente dos cuestiones, y además genera una crisis en el campo psi, básicamente por, yo diría, dos cuestiones. La primera, porque se sostiene en un paradigma de la complejidad. Y cuando dice la ley, y por cierto recomiendo, debería estar de más, pero por cierto recomiendo que quien conozca la ley y la haya leído la vuelva a leer, por cierto está en nuestra bibliografía, y quien la conozca superficialmente se tome el trabajo de sentarse y leerla con cuidado, porque, insisto, es nuestro soporte, es el paraguas que debiera abrigar el conjunto de la política de salud mental del futuro gobierno nacional y popular. Digo, la ley de salud mental parte de un punto de partida que no es el punto de partida de conjurar la anomalía, de disciplinar la anomalía, sino que el punto de partida es plantearse que toda situación de padecimiento subjetivo, y ahí ya tenemos un cambio interesante, porque no estamos hablando de locura, no estamos hablando de patologías en general, sino de padecimiento subjetivo, de formas del padecimiento subjetivo, están multideterminadas. Es decir, toda situación de padecimiento subjetivo es una situación en sí misma compleja. Compleja no quiere decir indiferenciada, no quiere decir que todo valga lo mismo. Compleja significa que hay una multiplicidad de factores
que están incidiendo en cualquier situación singular. Y cuando se dice que la construcción del padecimiento subjetivo, las condiciones que lo llevan a manifestarse de tal o cual manera son complejas, estamos diciendo al mismo tiempo que el abordaje para poder alojar y construir condiciones de trabajo y de tratamiento en relación a ese padecimiento, ese abordaje debe ser y no puede no ser a su vez complejo. Es decir, ante una singularidad compleja, el abordaje es una intervención desde la complejidad. Por lo tanto, más que interdisciplinario, que es una palabra más o menos consagrada, yo preferiría hablar de transdisciplinario, en el sentido de que no se trata de poner de acuerdo, ni se trata de qué le toca a cada quien en el abordaje, no se trata de un reparto de trabajo, sino que se trata de construir una mirada compleja, una comprensión de la complejidad desde los diversos puntos de vista. Y esa mirada compleja es lo que habilitaría a construir una estrategia de abordaje complejo, y esa estrategia de abordaje complejo es la que habilitaría una intervención compleja, en la cual no debiera estar ausente, nunca puede estar ausente una cierta división del trabajo. Eso va de suyo, compañeras, compañeros, si es de sentido común, no es de esto de lo que se discute, sino que una vez construida esa mirada transdisciplinaria, una vez generado, y por qué no, un diagnóstico, y cuando digo diagnóstico digo con la ley, diagnóstico situado, diagnóstico situacional, no diagnóstico psicopatológico, aunque los saberes sobre la psicopatología estén presentes, por cierto, y por qué no. Una vez construido eso, entonces se construye el abordaje. El otro punto por el cual la ley ha pateado el hormiguero y tiene convulsionado el campo de la salud mental es que no se está hablando de aquel padeciente como un objeto de tratamiento del cual hay que ocuparse, sino como un sujeto de derecho. La idea de sujeto de derecho va mucho más allá, compañeras y compañeros, de la idea de que tiene que tener el consentimiento informado, que por supuesto debe tenerlo, sino que la idea es mucho más interesante, porque quien no es objeto de tratamiento es sujeto no solo de derecho, sino sujeto de tratamiento. Es decir, tiene el derecho de ser alojado en su sufrimiento y tiene el derecho de ser acompañado en la interpelación, en el abordaje, en la investigación de aquellas condiciones que han producido ese sufrimiento y que limitan su vida. Insisto, la idea de sujeto de derecho nos lleva a sujeto de tratamiento también. La idea de ver al otro padeciente no como alguien de quien nosotros tenemos que ocuparnos, sino alguien con quien nosotros tenemos que ocuparnos de aquello que lo hace padecer y limita su vida. ¿Cómo? Bueno, un poquito de paciencia. El cómo lo iremos abordando a lo largo de algunos núcleos, por supuesto. Creo que está de más decir que este curso no tiene una pretensión totalizante, sería de una megalomanía irrisoria, digamos, casi cómica. Sí nos hemos propuesto desarrollar algunos de los núcleos problemáticos que nos parece que es central en relación a los cuales, nos parece central definir lineamientos que le den andamiaje al proyecto de salud mental de nuestro próximo gobierno. De manera que el cómo, en relación a estos núcleos, lo irán viendo en el desarrollo de las 20 clases del curso. Pero, para ir terminando, no es desde la nada. Nosotros llegamos a este punto con un daño enorme infligido a nuestro pueblo y a nosotros mismos como parte de este pueblo, pero también venimos con un capital acumulado que no es menor, no es poco, y debiera ponernos
¿por qué no esperanzados? ¿Por qué no? Y ¿por qué no también orgullosos? Cuando digo capital acumulado, me refiero a capital acumulado en el conjunto, en el colectivo de trabajadores del campo de la salud mental, que tienen en nuestro país un más que interesante, importante, caudal de formación. Tenemos camadas y camadas de compañeras y compañeros con un excelente nivel de formación. Pero además tenemos otro elemento extraordinario, que es una enorme cantidad de experiencias que muchas compañeras y compañeros en los distintos lugares de trabajo vienen desarrollando en las condiciones más difíciles, en aquellas situaciones que pronto pueden parecer imposibles y a las cuales se le pone no solamente el cuerpo, sino el ingenio, la inteligencia, para encontrar salidas donde parece que no hay ninguna. Ese capital debería ser la carne y la sangre del futuro proyecto de salud mental de nuestro gobierno. Y la otra cosa que también tenemos es una valiosísima historia de tradiciones en el campo de la salud mental, de enorme compromiso con lo colectivo, de enorme compromiso con lo comunitario, de enorme compromiso con la realidad social, política y cultural de nuestro pueblo. Es un trípode en el cual no solo que podemos, sino debemos apoyarnos. Insisto, la formación, la enorme cantidad de experiencias desarrolladas y las tradiciones que han atravesado el campo de la salud mental en la Argentina, por lo menos de Pillón Rivière para acá. Y el otro elemento central, el otro capital extraordinario que tenemos es lo que nuestro pueblo y nuestra comunidad ha ido desarrollando como formas de resistencia a lo largo de muchos años, pero también a lo largo de estos últimos 4 terribles años, y que es exactamente lo que ha permitido torcer el rumbo de este avance que parecía aplastante de las fuerzas de la derecha y que hoy nos tiene en las vísperas, nos tiene en esta ola de esperanza y en vísperas a un cambio de gobierno que ya parece irreversible. Así que, compañeras, compañeros, no es poco lo que tenemos. Adelante con esto. Algunas de estas cuestiones las van a desarrollar en las próximas clases, como dije, Marcela e Iris, en relación a la ley de salud mental. Después se irán trabajando en el segundo módulo, que es el de APS, y nosotros, es decir, ustedes y yo, nos volveremos a encontrar, por un lado, en el módulo de desmanicomialización, pero también a través del foro, en el cual iremos intercambiando las preguntas, las cuestiones que ustedes quieran plantear, y que ahí se establecerá un diálogo que espero que sea rico para ustedes, para nosotros y para todos. Bueno, un gusto y nos volvemos a ver.